Las cuatro biomoléculas orgánicas, presentado por Jessica Rojo, estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo, Grupo 182, tutora Angélica Bonilla. Son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Podemos dividirlas en cuatro grandes grupos: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Iniciamos con los carbohidratos. Definición. Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono o sacáridos, son uno de los grandes grupos de biomoléculas que estudia la bioquímica. Los carbohidratos son una amplia familia de compuestos que desempeñan una gran variedad de funciones en los organismos vivos, no todas relacionadas con el uso de energía. Características: son solubles al agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidrato de carbono. Esto se debe a que estas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar la glucosa. Clasificación: ellos están clasificados en dos grupos: carbohidratos simples, que están compuestos por monosacáridos, que son los más simples y están organizados en una sola molécula. Disacáridos son otro tipo de hidratos. Como indica su nombre, está formado por dos moléculas de monosacáridos. Estas pueden hidrolizarse y dar lugar a monosacáridos libres. Clasificación: los carbohidratos complejos están organizados en dos grupos: polisacáridos y polisacáridos. La estructura de estos carbohidratos es variable y pueden estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, unidas por enlaces que se liberan a cabo de un proceso de hidrólisis. Polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con las labores de estructura o almacenamiento. Ejemplo de polisacáridos comunes son el almidón, la amilosa, el glucógeno, la celulosa. Funciones de los carbohidratos en nuestro organismo. La principal función en el organismo de los seres vivos es el almacenamiento y la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y el sistema nervioso. También cumplen diferentes funciones, como lo son el ahorro de proteínas. Al usarse los hidratos de carbono como gasolina, se deja a un lado el uso de las proteínas, ya que estas pueden ser utilizadas para muchas otras funciones. También forman parte de tejidos importantes. Los hidratos de carbono son partes impredecibles en tejidos conectivos y nerviosos. Previenen los cuerpos cetónicos. Cuando el cuerpo no tiene suficientes carbohidratos para obtener energía, el cuerpo utiliza la grasa en su lugar, por lo de que producen algunos desechos que son conocidos como cuerpos cetónicos. Son reguladores de la celulosa, fibra alimentaria. Se encarga de regular el tránsito intestinal, teniendo además de otros efectos beneficiosos para la salud. Aumenta la sensación de saciedad, disminuye la absorción de sustancias como el colesterol y, en caso de los diabéticos, disminuye la subida de azúcar en la sangre. Lípidos. Definición. Los lípidos son un grupo diverso de moléculas biológicas no polares cuyas propiedades comunes son su capacidad de disolverse en solventes orgánicos como el cloroformo, el alcohol o el benceno, y su incapacidad para hacerlo en el agua, una cualidad que explica muchas de sus funciones biológicas diversas. Los lípidos importantes en la función celular incluyen grasas, esteroides y fosfolípidos. Características de los lípidos. Los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas. En general son lineales, pero algunos tienen anillos, es decir, son aromáticos. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles hasta alcanzar casi una total flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. La mayoría de los lípidos son apolares, lo que significa que no se disuelven con el agua, pero sí se pueden disolver con alcohol, con el éter o con cloroformo. Otra parte de su estructura es apolar, lo que significa que sí se puede disolver en el agua. Clasificación de los lípidos.
Los lípidos están clasificados en dos partes: lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables son los ácidos grasos que no presentan dobles enlaces entre sus átomos de carbono, y los ácidos insaturados que poseen dobles enlaces en su configuración molecular. También tenemos los fosfolípidos, se caracterizan por tener un grupo fosfato en su configuración molecular, y los glucolípidos son lípidos que se encuentran unidos a un glúcido. Clasificación: insaponificables. Están los terpenos, que son derivados del hidrocarburo isopreno. Entre ellos se encuentran la vitamina E, la A, la K y aceites esenciales. Están los esteroides también, que son del grupo de insaponificables, que son derivados del hidrocarburo esterano. También están los eicosanoides, son lípidos derivados de ácidos grasos esenciales tipo omega 3 y omega 6. Dentro de este grupo se encuentran las prostaglandinas, trombosanos y leucotrienos. De esta clasificación de lípidos dependerá la función que cumpla cada uno de ellos. El consumo de lípidos es importante, solo es necesario no consumirlos en exceso y seleccionado entre ellos que aportan beneficios a la salud. Por ejemplo, no podemos abusar de ellos, no podemos abusar del aceite vegetal, no podemos abusar de los granos, que son como las almendras, como el maní, porque finalmente al consumirlos de manera excesiva también hacen daño. Funciones: ellos almacenan energía, pero la energía es a largo plazo, es decir, ellos se convierten en grasa y se almacenan, y de manera de que a medida que se vayan necesitando, se va necesitando. Esto es como cuando esto lo utilizan mucho los animales que hibernan, ya que esta energía es utilizada en la hibernación. También tienen una función estructural, son fosfolípidos de glucolípidos, y el colesterol forman las bicapas lípidas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. También tienen una función reguladora o hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica. Terpenos, esteroides, son hormonas. Esteroides regulan el metabolismo y las funciones de producción. Tienen otra función, que es la transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante de emulsión, gracias a los ácidos biliares y las lipoproteínas, que permiten el transporte en buen estado de los lípidos hacia el lugar de destino donde se necesite. Función biocatalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan o aceleran las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas, esteroides y las prostaglandinas. Función térmica. En este papel, los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Es decir, este también nos ayuda a nosotros, los seres humanos, y a los animales que hibernan también, porque también los mantiene calientes, les regula el calor en el cuerpo mientras ellos hibernan. Ácidos nucleicos. Definición: los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleótidos. Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos, unidos por enlaces ester de fosfato sin periodicidad aparente.
Características. Los ácidos nucleicos son moléculas gigantes, son macromoléculas formadas por unidades monoméricas más pequeñas conocidas como nucleótidos. Cada nucleótido a su vez está formado por tres partes. El azúcar, el azúcar del grupo de las pentosas, un radical fosfato derivado de la molécula del ácido ortofosfórico y en base orgánica nitrogenada. Funciones del ácido nucleico. Tiene cuatro funciones. Tiene en el ADN, que es almacenar la información genética. También tiene función en el ARNM, que es llevar la información genética codificada desde el núcleo hasta los ribosomas, donde es traducida a una secuencia del ARNR asociado a proteínas que constituyen los ribosomas, y su función está relacionada con la participación de estos a lo largo del ARNM durante la traducción. Del ARNT posee un triple papel: captar aminoácidos activados del citoplasma, transferir los aminoácidos a los ribosomas, colocarlos en un lugar que les corresponde en la proteína de acuerdo con la información codificada en el ARMN. La cuarta biomolécula orgánica se trata de las proteínas. Las proteínas son moléculas complejas e imprescindibles para la estructura y función de las células. Su nombre proviene del griego proteos, que significa fundamental, lo cual se relaciona con la importante función que cumplen para la vida. Las proteínas se originan a partir de la unión de otras moléculas llamadas aminoácidos. Estas se agrupan en largas cadenas y se mantienen estables por uniones químicas llamadas enlaces peptídicos. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y la mayoría contiene, además de azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Características de las proteínas. Las proteínas son muy importantes para el organismo, ya que participan en todos los procesos que realiza el mismo. Según su composición química y física, las proteínas se pueden clasificar en proteínas simples, también conocidas como holoproteídos. Estas están conformadas solo por aminoácidos y sus derivados. Proteínas compuestas o conjugadas. Heteroproteídos están formados por diversas sustancias presentes en sus aminoácidos, y proteínas que han sido desnaturalizadas anteriormente por algún agente externo como el calor pierden su estructura adaptándose al nivel estructural anterior. Clasificación. Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y en función de su composición química. Según su forma, existen proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en agua, como la queratina, el colágeno y la fibrina. También están las globulares, de forma esférica y compacta, y solubles en agua. Es el caso de la mayoría de enzimas y anticuerpos, así como de ciertas hormonas mixtas, con una parte fibrilar y otra parte globular. Funciones de las proteínas. De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos y componentes del cuerpo, como lo son los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Otras funciones más específicas son, por ejemplo, de los anticuerpos, un tipo de proteínas que actúa como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos. El colágeno, cuya función de resistencia lo hace imprescindible en los tejidos de sostén, o la miosina y la actina.
dos proteínas musculares que hacen posible el movimiento que muchas En esta última diapositiva tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.